Bueno, buenos días. Mi nombre es José Luis Todolí, yo soy director de la sede universitaria de Cocentaina. Y bueno, pues hoy me acompaña el profesor Salvador Maestre. Buenos días, Salva. Buenos días, José Luis. Bueno, los dos pertenecemos al mismo departamento, al Departamento de Química Analítica, Nutrición y Bromatología de la Universidad de Alicante. Y actualmente pues estamos inmersos en un proyecto de investigación que tiene como principal objetivo la desinfección de superficies sólidas inanimadas, empleando radiación ultravioleta y prestando especial atención a la inactivación del virus que provoca el proceso COVID-19, ¿de acuerdo? Bien, a modo de introducción yo quería deciros que en los últimos años realmente se han producido tres brotes epidémicos más o menos importantes causados por coronavirus. Entre ellos tenemos el denominado SARS-CoV, que es el síndrome respiratorio agudo y grave. En segundo lugar tenemos el conocido como MERS, que es síndrome respiratorio de Oriente Medio. Y finalmente nos encontramos con el conocido como SARS-CoV-2, que es el virus que ha ocasionado el proceso o la pandemia que estamos viviendo ahora. Bueno, se llaman coronavirus, ¿de acuerdo? Y aquí tenemos una primera imagen en la que se muestra la estructura del coronavirus, muy conocida por todos, muy difundida, ¿de acuerdo? Y se llaman así porque, bueno, pues presentan bajo microscopio un aspecto circular con protuberancias que se asemejan pues a una corona, ¿de acuerdo? Entonces, en cuanto a nomenclatura, podemos decir que la Organización Mundial de la Salud pues ha bautizado a estos nuevos virus o a la enfermedad provocada por el virus como COVID-19, que significa Coronavirus Disease. Es enfermedad provocada por el virus. El número 19 pues corresponde al año en el que se identificó o se descubrió este virus, ¿de acuerdo? El nombre del virus, pues SARS-CoV-2, ¿de acuerdo? Porque, ocasiona o está relacionado con el síndrome agudo, respiratorio y grave. Y bueno, pues es el segundo episodio o el segundo virus, digamos, de esta categoría, ¿no? Bien, podemos considerar que, pues los coronavirus realmente son una familia de virus, ¿de acuerdo? Que tienen como elemento común su estructura y, en términos generales, se transmiten entre animales salvajes, aunque algunos son capaces de ser transmitidos al ser humano, como ya todos sabemos, ¿de acuerdo? Producen cuadros clínicos que pueden ir desde un resfriado común a una gripe o a procesos mucho más graves, como ya todos sabemos, ¿de acuerdo? Siguiendo con los síntomas, podemos decir que los pacientes graves producen síntomas caracterizados por el crecimiento desmesurado, una hiperactivación de las células del sistema inmune, que tiene como consecuencia, o una de las consecuencias finales, el incremento importante de ferritina en sangre. La ferritina es una sustancia que se encarga de secuestrar o captar el hierro presente en el interior de los glóbulos rojos, los cuales pues, son destruidos por la acción del virus. Y bueno, pues ya en un estadio más avanzado y más grave, pues ocasionan una inflamación severa. Bien. Para daros una idea de cuál es la situación actual, aunque conocida, pues bueno, pues os diré que de acuerdo con los datos que maneja la Organización Mundial de la Salud, este virus se ha propagado pues, a más de 170 países, de los 195 que existen, infectando a 8,2 millones de personas, de las cuales se pueden contabilizar alrededor de 440.000 fallecidos. Entonces, esto nos conduce a una identificación del problema, ¿de acuerdo? A nivel global y a nivel mundial. Muy bien, nosotros en la presente actividad hemos pretendido seguir un formato, basado en la discusión o en comentar con Salvador, pues algunos aspectos relacionados con la desinfección de superficies, puesto que, pues hay muchos intentos por paliar los síntomas de la enfermedad, buscar nuevas vacunas,
Pero también existen muchos intentos por evitar el contagio, ¿no? El contagio del virus, del SARS-CoV-2. Y entre estos intentos, pues podíamos hablar de ejercer una acción, germicida o desinfectante de las superficies sólidas que hayan podido estar en contacto con este virus, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a basar la presente discusión en 3 puntos fundamentales. Como tenéis en esta figura, en la parte superior, bueno, pues podemos hablar de el uso de agentes desinfectantes. Agentes desinfectantes clásicos. El elemento común de estos agentes desinfectantes podía ser que son aplicados en forma líquida o en forma de disolución, ¿de acuerdo? Y también se pueden pulverizar, pero en esencia partimos de una disolución de un compuesto químico que es aplicada sobre una superficie y que como consecuencia pues, se produce la reducción de la población bacteriana y la actividad vírica. Por otra parte, también hablaremos de 2 metodologías adicionales como son la aplicación de ozono y, por último, la aplicación de radiación ultravioleta directamente sobre superficies sólidas. Bueno, alguien podría pensar que estas metodologías, la aplicación de ozono y la aplicación de radiación ultravioleta, son metodologías novedosas, ¿no? Pero bueno, nada más lejos de la realidad, ¿verdad, Salvador? Claro, es decir, probablemente muchos estamos familiarizados, todo el mundo está familiarizado ha tenido contacto con la lejía, incluso nuestros padres, nuestros abuelos, y entonces, pues bueno, pues esto nos da la sensación de que es un producto muy conocido y como consecuencia de esta epidemia, pues nos habrán llegado o habremos tenido acceso a información relacionada con la aplicación de ozono o la aplicación de radiación ultravioleta para intentar eliminar el virus. Y esto nos puede haber generado la sensación de que, bueno, pues son tratamientos o son técnicas de tratamiento recientes, novedosas. La realidad es que no es así. La realidad es que llevamos ya, pues desde finales del siglo XIX, el ser humano lleva trabajando con estas técnicas, ¿de acuerdo? Y eso, pues, nos ha dado ya, pues, un bagaje en cuanto a experiencia para el tratamiento o como agentes biocidas que podemos intentar explotar a la situación que tenemos actualmente. Pero bueno, en conclusión, la idea que tenemos que retener es que para nada se tratan de técnicas novedosas, sino que ya tenemos un historial de uso relativamente amplio. Otra cuestión es que ese historial de uso no está relacionado con este virus nuevo. Evidentemente, el uso de estos agentes con fines biocidas pues está enfocado o ha sido caracterizado para todos aquellos agentes microorganismos o agentes víricos con los que existía un contacto y que para el ser humano y que suponían un problema en los diferentes ámbitos. ¿De acuerdo? Bien, vamos a comenzar hablando de este agente biocida, el más común, ¿de acuerdo? Le doy la palabra a José Luis. Muy bien, muchas gracias, Salvador. Bueno, sí, efectivamente, pues vamos a empezar por el primero de los apartados que comentábamos inicialmente y hablaremos de desinfectantes químicos, lo que se conoce habitualmente o comúnmente como desinfectantes químicos. Recuerdo que estamos hablando de productos químicos que están disueltos y que son aplicados sobre superficies con objeto de aumentar o mejorar la seguridad de estas superficies desde el punto de vista microbiológico, ¿no? Bueno, en primer lugar, también quería comentaros que cuando nosotros hablamos de desinfección nos referimos al proceso mediante el cual se produce una eliminación, ¿de acuerdo?, de microorganismos, no de sus esporas, ¿de acuerdo? Y la eliminación de microorganismos se puede producir mediante 2 métodos o medios diferentes, bien matando los microorganismos o evitando su crecimiento, ¿de acuerdo? En el caso de desinfectantes químicos, pues podemos hablar de un amplio abanico, como aparece en esta figura,
Y, bueno, podemos hablar del uso de agua y jabón, el uso de lejía, hipoclorito sódico, ¿de acuerdo? Geles desinfectantes, es decir, alcohol etílico, ¿de acuerdo? Y también podemos usar agua oxigenada, ¿vale? Entonces, en cuanto al mecanismo de acción de estos desinfectantes químicos, bueno, pues en algunos casos no se conoce con exactitud, ¿no? Pero como aparece en esta figura, en la que tenemos un esquema de la estructura de lo que sería el SARS-CoV-2, nos encontramos con una zona exterior, que es lo que le da el nombre a esta categoría de virus, se asemeja a una corona, que corresponde a bueno, pues, que contiene proteínas. Estas proteínas, digamos, son las encargadas de engañar a la célula para permitir que este virus se introduzca en la célula y la colonice, ¿no? Pero como podemos observar también en esta figura, existe una capa, una membrana de lípidos que se encuentra en la cubierta del virus. Es decir, en este caso tenemos componentes o compuestos que son compatibles con el aceite. Son grasas, básicamente. Bien, pues lo que va a hacer el jabón, que sería uno de los primeros desinfectantes que podemos comentar, va a ser atacar esta parte del virus. Como podéis ver en la imagen superior derecha, en la que aparece la estructura de una molécula de jabón, el jabón contiene dos partes, una molécula de jabón contiene dos partes claramente diferenciadas. Una que aparece en azul, que correspondería a una cadena de, o sea, hidrocarbonada, es decir, una parte de la molécula que sería soluble en aceite, en grasa, por lo tanto, va también a disolver a la grasa. Y otra parte que la tenemos en el extremo derecho, en color rosa o naranja, que bueno, es más compatible con el agua. Entonces, parte de la molécula de jabón se disuelve en grasa, parte de la molécula de jabón se disuelve en agua. Por lo tanto, esta molécula, pues este jabón, va a interactuar con la membrana, con la capa de lípidos del virus, va a disolver esta capa de lípidos, deja desprotegido al virus y el contenido del virus, como veis, aquí aparece el ARN simple, ¿de acuerdo?, que contiene este virus, va a salir al exterior y, por tanto, va a ser disuelto en agua. Y ese parece ser el mecanismo de actuación de un detergente, ¿de acuerdo? Me gustaría comentar en este punto que, bueno, pues el ejemplo que José Luis ha mostrado, pues es efectivamente la estructura, la diapositiva muestra la estructura del COVID, pero tenemos que ser conscientes que no todos los virus son así, ¿de acuerdo? Es decir, existen virus de diferentes tipologías, como bien ha comentado José Luis, pues este virus es un virus de los que se llaman envueltos, es decir, tiene esa capa lipídica, que es algo que sucede con muchos virus, pero existen otros que no tienen esa capa lipídica. Es decir, lo que tienen realmente es una estructura de proteína, que es lo que sería pues, el homólogo a esa capa externa lipídica que ha indicado José Luis. Esto, quizás para los no iniciados, pues a lo mejor puede ser un detalle que pueda pasar inadvertido, pero tiene su relevancia. Cuando hablamos de efectividad de agentes biocidas, porque claro, si un agente biocida tiene la capacidad para destruir o alterar esa capa lipídica y el virus no la posee, pues evidentemente es posible que ese agente biocida sea menos efectiva para los otros virus, los que no tienen esa capa lipídica. Con lo cual, al final, un poco la idea es trasladar que, bueno, tenemos una situación de explicar o de aplicar cómo interactúan estos agentes biocidas con los virus, sobre todo con el COVID, pero claro, tenemos que valorar un poco, tenemos que tener en perspectiva que no solo está el COVID y que hemos utilizado muchos agentes biocidas para interactuar, tratar de eliminar, mejor dicho, otros virus que pueden tener estructuras y características diferentes. Por lo tanto, en conclusión, podemos decir que hay dos propiedades muy importantes de los virus que harán que sean más o menos resistentes a su tratamiento o su inactivación por parte de desinfectantes químicos serán la presencia o no de lípidos y su tamaño, ¿de acuerdo? Bien, recientemente, en las últimas semanas,
concretamente la EPA, que es la Agencia de Protección del Medio Ambiente americana, ha aprobado una lista muy larga de agentes químicos que pueden ser utilizados para la desinfección de ambientes en los que pueda haber estado presente pues, el virus que ocasiona la COVID-19. Entre ellos podemos encontrarnos con aquellos agentes que poseen cloro en su estructura, como aparece en esta figura en la parte inferior izquierda, en la cual se muestra la estructura del hipoclorito sódico, es decir, la lejía. Esta sería, digamos, el componente activo de la lejía. Bien, otros agentes pues también están permitidos, como el ácido hipocloroso, por ejemplo, el agua oxigenada, cuya fórmula química la tenéis en la parte inferior derecha, y luego también nos encontramos con determinados detergentes, como he dicho anteriormente, o alcohol etílico. Bien, tenemos que decir que los agentes químicos basados en el uso o la generación de cloro son muy conocidos por nosotros, de uso cotidiano, y basan su acción en que en disolución generan cloro molecular, cloro 2+, o sea, Cl2. Se genera la molécula de cloro 2 y, por tanto, esa molécula que es oxidante va a actuar sobre los microorganismos, virus, bacterias, etc. Estos productos tienen un amplio rango de actuación, es decir, pueden considerarse como eficaces para el tratamiento de muchos virus y bacterias diferentes. Bien, en este momento creo que es interesante cuando hablamos de agentes biocidas en interacción con este tipo de productos, de desinfectantes, es interesante que tengamos claro que el agente biocida no distingue entre el agente que tiene que atacar y cualquier otra cosa que pueda haber en el medio. Entonces, como ha comentado José Luis, el cloro pues, es un elemento, en este caso, es una sustancia química que es muy oxidante y, evidentemente, va a oxidar o va a intentar reaccionar para eliminar el microorganismo en cuestión. Pero si existe otro tipo de estructuras, es decir, otro tipo de materiales en el medio, pues va a reaccionar también con ellos. Con lo cual, al final, esto se traduce en que de todo el cloro que pueda haber allí, solamente una parte estará disponible para ejercer su acción biocida. ¿De acuerdo? Y esto es un aspecto que tenemos que tener presente. ¿De acuerdo? De tal forma que podemos, de nuevo, decir que la lejía será menos eficaz en cuanto a capacidad de desinfección si sobre la superficie sobre la cual la estamos aplicando tenemos, por ejemplo, un depósito de materia orgánica. ¿De acuerdo? Este es un aspecto muy importante. También su acción pues, va a depender de otros factores, como puede ser la presencia de humedad sobre la superficie o el pH también. Bien. Es decir, que nosotros en este caso tenemos ante nosotros un conjunto de productos químicos que pueden ser utilizados con mayor o con menor eficacia, pues en función del microorganismo y en función también de la superficie. De hecho, hay que tener en cuenta que la lejía o el hipoclorito sódico y otros productos tienen un carácter corrosivo. Entonces, no pueden ser aplicados sobre cualquier tipo de superficie. Cuanto más delicada sea la superficie que queremos desinfectar, mayores van a ser los requerimientos o los requisitos que debe reunir un agente biocida. De tal forma que, bueno, pues para metales, por ejemplo, superficies metálicas, pues la lejía está completamente desaconsejada. En el caso de superficies de instrumentos electrónicos, podemos decir exactamente lo mismo. En estas situaciones, lo que se recomienda es la utilización pues, de un agente que, bueno, pues corresponda a un detergente suave o alcohol etílico que, tras inactivar el virus, pues es capaz de evaporarse sin dejar ningún residuo. ¿De acuerdo? Bien, en conclusión, en esta parte podemos decir que, basados en los estudios que existen hasta el momento, es posible que la acción oxidante de todos estos, o parte de algunos de estos agentes, sea la responsable de la destrucción de la cubierta vírica o la membrana bacteriana
Y como consecuencia de ello, el material que hay en el interior de las células o de los virus pase al exterior, con lo cual se produce la destrucción de los mismos. Aunque, como he dicho anteriormente, en algunos casos no se conoce con exactitud el mecanismo exacto. Basándonos en los datos que existen hasta el momento, podríamos decir que, bueno, pues una concentración en hipoclorito sódico o lejía de un 0,1% o una concentración de etanol que oscila entre el 60 y el 70% van a ser eficaces en cuanto a la eliminación de virus y de bacterias. Evidentemente, estamos hablando de concentraciones, por ejemplo, mínimas. Evidentemente, podemos suponer que concentraciones superiores pues serán igual de efectivas. Bueno, lo que pasa es que hay que tener en cuenta que un aspecto que conviene no perder de vista es la peligrosidad, es decir, evidentemente, desde el punto de vista de la persona que está aplicando o está manipulando este tipo de productos. Podríamos utilizar una disolución de hipoclorito sódico mucho más concentrada y sería igual de efectiva o más que la diluida, pero al final estaríamos poniendo en riesgo la salud del operador, ¿vale? En el caso de los alcoholes, además de tener la misma situación, se añade que, bueno, pues podemos incluso llegar a reducir el tiempo de contacto si utilizamos disoluciones más concentradas o utilizamos el producto puro, ¿de acuerdo? De manera que incluso podríamos estar hablando de que puede llegar a ser detrimental por la cuestión de disminuir el tiempo de contacto, de que se evapore la mezcla, o sea, que se evapore el producto mucho antes que la mezcla. Con lo cual, esto también conviene tenerlo presente. Muy bien. Bueno, pues si seguimos, el siguiente punto de la presente actividad estaría centrado en el uso de ozono para la eliminación de la población microbiana, ¿de acuerdo? Bien, el ozono pues es un gas, es azul, es fuertemente oxidante, hay que tener en cuenta que es un producto muy oxidante. No olvidemos que es un gas, entonces diferenciamos el ozono de los desinfectantes que hemos comentado hasta el momento, y en la naturaleza pues se genera de manera, digamos, espontánea con el aporte de energía, eso sí. Entonces, en la troposfera, por ejemplo, pues se produce el proceso que aparece en la presente diapositiva. En primer lugar, nos encontramos con una molécula de oxígeno. Una molécula de oxígeno posee 2 átomos de oxígeno y la representamos por O2. Entonces, si a esta molécula de oxígeno le aportamos energía, energía que puede ser aportada de 2 formas diferentes, mediante radiación que procede del Sol o eléctricamente a partir de las tormentas eléctricas. En cualquier caso, se está suministrando energía a una molécula de oxígeno y como consecuencia de ello se produce la rotura de esta molécula en 2 radicales oxígeno. Estos 2 radicales oxígeno que tenemos en la parte inferior o en la viñeta inferior, o intermedia, mejor dicho, van a interactuar con otras 2 moléculas de oxígeno, dando lugar al ozono. La fórmula del ozono es O3, es decir, que en el caso del ozono lo que tenemos son 3 átomos de oxígeno. Este proceso que se produce en la naturaleza tiene lugar a una temperatura de, digamos, unos menos 50 grados centígrados, ¿vale? Y una presión que es 25 veces inferior a la presión atmosférica. ¿Bueno? En este caso, el reto consistiría en generar ozono sobre la corteza terrestre. En cualquier caso, como aparece en esta nueva diapositiva, la acción del ozono se basa también en su capacidad oxidante. Entonces, el ozono va a interactuar con microorganismos, va a atacar la cubierta o la membrana de estos microorganismos, va a producir una degradación en las proteínas, una oxidación de los componentes de la membrana o de la cubierta, va a destruir esa membrana y va a inactivar el virus o la bacteria. Posteriormente, el producto que se obtiene tras este proceso, pues va a ser oxígeno. Oxígeno y luego otros subproductos. Tengo que decir que el ozono pues, es una especie inestable, que va a reaccionar rápidamente también con la materia orgánica. Y que, bueno, pues
no solo genera oxígeno, sino que también se pueden generar otros compuestos, otros productos radicalarios, radicales OH, peróxidos, etcétera, que, bueno, en algunos casos también son inestables, por tanto van a tener un tiempo de vida muy corto, pero que, bueno, pues se pueden considerar como, pues, tóxicos. Es cierto, José Luis. Esta molécula es extremadamente reactiva, de hecho es de las más oxidantes que hay y se suele describir su acción basándose en dos mecanismos. Mecanismo directo, es decir, sería la propia molécula la que reaccionaría, interactuaría con el virus en este caso o con cualquier otro tipo de estructura química con la que pueda tener contacto. Y luego estaría la otra parte, el método o el mecanismo de actuación vía indirecta, que es, como comentaba José Luis, a través de la producción de unas especies, fruto de esa primera interacción, ¿vale? Esas especies que se generan son muy reactivas, se llaman radicales libres e inician toda una cadena de reacciones químicas que conducen a la degradación igualmente de cualquier tipo de material orgánico, pertenezca al virus o sea del que haya presente en el entorno en el cual se está aplicando este producto. Con lo cual, además de ser muy oxidante, muy reactivo per se, también inicia una serie de reacciones que hacen que se favorezca mucho su acción germicida. Muy bien. Bueno, en este momento sería interesante, y especialmente hablando del ozono, de dos acciones de todas las moléculas, todos los productos que hemos estado comentando, tanto los agentes desinfectantes como el propio ozono. Por una parte, tendríamos el conocido como efecto choque. Es decir, una vez estas moléculas entran en contacto con una superficie que esté contaminada, van a destruir a los microorganismos que están presentes. Bien, pero esa acción no garantiza que en el futuro la superficie pueda volver a recontaminarse. En este segundo caso nos encontramos con un efecto residual de todas estas especies, digamos, desinfectantes, que supone que tras la aplicación de las mismas aún permanecen en cierta medida activas. No es el caso del ozono. El ozono se aplica y una vez aplicado se descompone rápidamente. Entonces, un aspecto muy importante también a considerar en cuanto a la selección de un método de tratamiento de superficies estaría relacionado con la durabilidad, ¿no?, de la acción desinfectante. Esto es una cuestión muy importante, ¿de acuerdo? Es decir, hemos estado hablando en la primera parte de agentes biocidas, de diferentes tipos de sustancias y, como ha comentado José Luis, un aspecto clave es el tiempo de contacto, ¿de acuerdo? De manera que cuando estas sustancias se aplican en disolución, lo que se pretende es que haya un tiempo lo suficientemente prolongado con el agente al cual hay que eliminar para que las probabilidades de que esto suceda sean altas, ¿eh? Entonces, a eso es un poco lo que estaba refiriéndose José Luis con ese efecto residual. Como ha comentado, muy bien ha dicho, en el caso del ozono, pues esto no es así. El tiempo de que permanece tras la aplicación de ozono, pues es muy limitado, con lo cual esto pues es un poco una contrapartida negativa desde el punto de vista de la aplicación de este agente biocida. Muy bien, y cabe también indicar que, bueno, pues para daros una visión de cómo está la situación a nivel científico en cuanto a la acción del ozono, que la mayoría de estudios que se han efectuado hasta el momento con respecto a la acción del ozono son estudios en medio acuoso, ¿de acuerdo? Existen un gran número o un moderado número de artículos de investigación que demuestran que el ozono es eficaz, pero en medio acuoso, es decir, para desinfectar, para la desinfección de aguas o para el tratamiento de algunas muestras que contienen agua, ¿de acuerdo? Bien. Es importante tener esto presente, es decir, la alta reactividad del ozono pues viene muy bien desde la perspectiva de eliminar, pues en este caso, el virus, pero la contrapartida de que sea, como he dicho, o sea, como hemos comentado al principio, de que esta reactividad sea indiscriminada,
pues evidentemente eso hace que, por un lado, la posibilidad de generar sustancias desconocidas, por así decirlo, en los ambientes, a partir de la materia que hay en el ambiente en el cual se está aplicando el ozono, pues esta posibilidad sea alta y, por lo tanto, esto genere una cierta incertidumbre en cuanto a la seguridad de esas sustancias que se están generando, ¿vale? Y eso es algo que hay que tener presente. Por otro lado, esa alta reactividad hace que materiales que están presentes en donde se está aplicando el ozono, pues se puedan ver degradados con mucha facilidad, con lo cual, claro, eso establece también un límite en cuanto a las posibilidades de aplicación de ozono y necesita o introduce la necesidad de controlar muy bien esta dosificación, voy a decirlo así, del ozono para evitar este tipo de problemas. Muy bien. Bueno, como hemos dicho anteriormente, existe un reto que consistiría en la generación de ozono aquí, en la capa terrestre, ¿no? Ya sabemos en la atmósfera cómo se puede generar, pero las condiciones son muy diferentes a las condiciones de la superficie de la Tierra, ¿eh? Y estamos por norma general, ¿no?, a menos 50 grados centígrados y, por supuesto, la presión atmosférica es 25 veces superior a la presión en las capas superiores de la atmósfera. Bueno, existen dos formas de generar ozono. Una aparece en la presente figura y es mediante el suministro de energía eléctrica. Entonces, básicamente lo que se hace en estos dispositivos es circular oxígeno a través de una cavidad en la que existen electrodos cargados, se aplica un voltaje elevado, al final, en definitiva, estamos hablando de hasta unos 20.000 voltios. Como consecuencia de ello, se produce una descarga, también conocida como descarga corona, ¿de acuerdo?, si los electrodos tienen una forma circular o cilíndrica, y esa descarga no es ni más ni menos que una corriente de electrones, tenéis que imaginaros muchos electrones, que van moviéndose a velocidades muy elevadas, tan elevadas que cuando un electrón choque contra una molécula de oxígeno, la va a romper. Va a romper el oxígeno y este oxígeno va a transformarse en dos radicales oxígeno que van a reaccionar con una nueva molécula de oxígeno para generar el ozono. Es decir, el mismo proceso que sucede en la naturaleza lo estamos simulando en un generador de ozono basado en el suministro de un voltaje elevado a una corriente de oxígeno. Hay dos formas para conseguir esto, en presencia o en ausencia de dieléctrico. La diferencia consiste en que el chorro de electrones va a ser más homogéneo si tenemos un dieléctrico en esta cavidad que estamos señalando que si no contiene dicho dieléctrico. Y por otra parte, la fuente de oxígeno puede ser el propio aire, como aparece mostrado en esta diapositiva, o también se puede usar una botella de oxígeno. Entonces, al generador de oxígeno se le adapta una bala de oxígeno, una botella de oxígeno comprimido, ¿de acuerdo?, que pues aporta esa fuente de este gas. La diferencia entre ambos métodos o ambas fuentes de oxígeno es la cantidad o la eficacia en la producción de ozono. Si usamos aire, podemos conseguir obtener un 2% de ozono con respecto a la masa total de aire. Si usamos oxígeno, ese porcentaje aumenta hasta un 7%, en el mejor de los casos. Afortunadamente, tenemos que decir que la concentración de ozono necesaria para que se produzca una desinfección, de un mes va a ser baja, ¿de acuerdo? En este punto sí que me gustaría indicar que, a diferencia de lo que hemos comentado con los agentes biocidas, donde lo que hemos comentado o lo que más o menos se puede intuir, que uno va y adquiere el producto y se lo lleva a su casa o a la instalación donde quiera utilizarlo y lo aplica, aquí, en este caso, no compramos el producto. Es decir, lo que hacemos es adquirir, el dispositivo para generar in situ, es decir, allí donde se va a aplicar la sustancia, en este caso, el ozono, ¿de acuerdo? De manera que eso, pues, evidentemente es un problema en el sentido de que, normalmente los dispositivos, pues, en muchas ocasiones, por las necesidades concretas de la aplicación, se requieren de unos dispositivos complejos que
evidentemente eso se traduce en un encarecimiento del tratamiento, por así decirlo, pero luego no tenemos que preocuparnos por la gestión, la logística de la compra, del agente biocida, de tener que tener un stock, de tener que, en definitiva, pues tener un cierto control sobre la disponibilidad del mismo. Con lo cual, eso sería una cuestión bastante diferente a tener en cuenta cuando estamos hablando del uso de ozono, la generación in situ que podemos tener en el caso de esa sustancia, a diferencia de tener que adquirir la sustancia y tener que transportarla hacia la instalación en la cual la pensamos utilizar. Muy bien. La segunda forma de generar ozono es, como he dicho anteriormente, mediante el uso de luz ultravioleta. En esta figura aparece en la parte superior una banda que corresponde a la clasificación del espectro de radiación electromagnética en función de una propiedad que es su longitud de onda, la longitud de onda de las ondas electromagnéticas. Entonces, de izquierda a derecha vemos que la longitud de onda va aumentando. Un aumento en la longitud de onda significa que la radiación va a tener una menor energía, ¿de acuerdo? Entonces, longitudes de onda cortas, situadas a la izquierda, suponen que esas ondas, esa radiación, es mucho más energética que longitudes de onda altas. Bueno, como se puede observar, nos hemos centrado en la sección del espectro electromagnético correspondiente a la radiación ultravioleta, que generalmente se considera aquella cuyas ondas poseen una longitud de onda entre 100 y 380, siendo la unidad nanómetros, entre 100 nanómetros y 380 nanómetros. Un nanómetro es 10 a la menos 9 metros. Por otra parte, nos encontramos con una porción del espectro visible, se pueden apreciar los colores, se llama así esta porción de radiación porque es la que nosotros somos capaces de ver. Y bueno, pues cada uno de los colores pues posee o corresponde a un intervalo de longitudes de onda. Centrándonos en la parte izquierda de esta representación, nos encontramos con los rayos X, que corresponderían a radiación de longitud de onda muy baja, es decir, muy energética. El espectro electromagnético, digamos que continúa, tenemos más zonas. Por la izquierda tendríamos a los rayos gamma, por ejemplo, y por la derecha nos encontraríamos con infrarrojos y ondas de radio, por ejemplo, ¿de acuerdo? Pero la zona que nos interesa es la zona marcada como ultravioleta. Recordad que estamos hablando de producir ozono, ¿de acuerdo? En una posterior discusión en esta actividad hablaremos de la aplicación de radiación ultravioleta para matar ella misma directamente bacterias o inactivar virus. Bueno, dentro de la región ultravioleta nos podemos encontrar con 3 o 4 zonas. De una forma más completa podemos hablar de 4 zonas, el conocido como ultravioleta de vacío y las zonas ultravioleta A, B y C. Como veis, cada una de estas zonas lleva asignado un intervalo de longitudes de onda, ¿de acuerdo? La zona de ultravioleta de vacío se conoce así, se conoce como con este nombre porque esta radiación pues, es absorbida por moléculas de oxígeno. Entonces, si nosotros utilizamos rayos ultravioleta, luz ultravioleta, cuya longitud de onda está contenida entre 100 y 240 nanómetros, que correspondería a la flecha verde que tenéis en la parte inferior izquierda, el proceso que se produce es el siguiente. Una molécula de oxígeno con sus 2 átomos va a absorber esa energía proveniente de la luz ultravioleta y se va a romper dando lugar a los 2 radicales. Los 2 radicales, cada uno de ellos va a reaccionar a su vez con una molécula de oxígeno diferente generando ozono. ¿Veis cómo se está produciendo ozono? Y esta forma de producir ozono se basa en irradiar moléculas de oxígeno con radiación ultravioleta de una longitud de onda apropiada. Sin embargo, si aumentamos la longitud de onda por encima de 240 nanómetros, que correspondería a la flecha naranja, hasta unos 315 nanómetros, el proceso que sucede es el contrario. Una molécula de ozono va a absorber radiación de esa longitud de onda y se va a romper, dando lugar a 2 moléculas de oxígeno, 2 radicales de oxígeno que se recombinan generando finalmente oxígeno. Por lo tanto, el ozono se ha destruido si la radiación posee estas longitudes de onda.
¿Veis? Estos dos intervalos de longitudes de onda son los intervalos o la radiación, corresponde a la porción de la radiación emitida por el Sol que no llega a la superficie terrestre. ¿Por qué? Porque de una forma u otra pues va a ser absorbida bien por moléculas de oxígeno o bien por moléculas de ozono. Y ese es el papel tan importante que desempeña el ozono en nuestra vida, ¿no? Porque esa radiación pues, es dañina para nosotros. Por otra parte, la flecha o la porción del espectro ultravioleta que tengo marcada por una flecha azul corresponde a la radiación que no es absorbida por el ozono. Por lo tanto, esta es la radiación que nos va a llevar, nos va a llegar a nosotros. Vamos a estar expuestos a esta longitud de onda. Por lo tanto, esta sería otra forma de generar ozono en la corteza terrestre. Me gustaría comentar en este punto que esto probablemente al hablar de esta forma de generar ozono, pues a mucha gente le ha venido a la mente un tema tan transversal como es la capa de ozono, ¿de acuerdo? Es decir, está claro que la capa de ozono se encuentra en el exterior de lo que es la atmósfera y no se encuentra ahí por casualidad, sino porque es que ahí es donde se está recibiendo toda la radiación que procede del Sol y es donde se dan las condiciones, como ha dicho al principio de la charla, como ha comentado al principio de la charla José Luis, de baja presión y temperatura baja también para generar una proporción que aunque no es excesiva, pero sí lo suficientemente grande para que podamos denominar a esa zona la capa de ozono, que es la que en principio, como también ha comentado José Luis, protege a la superficie terrestre del alcance de esa radiación ultravioleta, ¿de acuerdo? De manera que, como vemos, pues todo tiene un encaje en la vida y en este caso pues hemos ido a parar a un aspecto que no está relacionado con la desinfección, pero que evidentemente es un tema de actualidad y que reiteradamente viene apareciendo en los medios de comunicación. Por otro lado, también me gustaría comentar un poco la cuestión de la peligrosidad de la radiación ultravioleta, ¿de acuerdo? Es decir, la radiación ultravioleta, afortunadamente, pues la mayoría o una parte muy importante de la que alcanza la Tierra, pues es filtrada, como hemos comentado, y eso impide pues que nos alcance a nosotros, es decir, si alcanzara la superficie terrestre, pues tendría un efecto germicida muy interesante, pero claro, sería tan potente que incluso acabaría con lo que no son gérmenes, que seríamos pues, las especies vegetales, las especies animales, entre las cuales nos encontramos nosotros, ¿eh? Entonces, hay que tener presente que el manejo de la radiación ultravioleta no es algo que esté exento de riesgos y aunque en esta ocasión se utilice para producir algo que nos interese, pues hay que manejarlo con cuidado. Muy bien. Pues bueno, en este punto nos movemos hacia el efecto del ozono sobre virus, ¿no, Salva? En este caso, aquí tenemos una diapositiva en la que aparecen, bueno, pues resultados obtenidos en cuanto al tratamiento de diferentes virus y su exposición al ozono. He de recordar que no estamos hablando de virus que se encuentran sobre superficies. En algunas fuentes de información se indica que no existen estudios relacionados con el efecto que causa el ozono sobre el virus que ocasiona la COVID-19. Esta información se da tal cual en varias fuentes científicas fiables, ¿no? Pero sí que podemos decir, ¿por qué se tiene la idea de que el ozono va a ser eficaz o es eficaz como agente viricida, destruyendo pues, el SARS-CoV-2? En esta figura aparecen, pues, bueno, en principio cuatro virus diferentes, se puede ver su estructura. Tenemos los tiempos de exposición, por una parte, en la primera columna. Veis que podemos estar hablando de tiempos de exposición del ozono de 10 minutos, de 40 minutos. En el caso del norovirus, que sería el virus que ocasiona la gripe estomacal, bueno, pues tras 10 minutos de exposición al ozono, el factor de reducción de la población es de 10.000. Eso significa que en presencia de ozono, la población vírica es 10.000 veces menor que en su ausencia, ¿de acuerdo? La inactivación total se consigue a los 40 minutos. Perdona que te interrumpa. Eso significa que se elimina el 99,99% de la población inicial de virus.
Correcto. Es decir, para que tengamos una idea quizás más clara de cuál es la magnitud del efecto sobre la población que había inicialmente en ese medio. Correcto. Correcto. Que en fin, se suele hablar en términos de unidades logarítmicas, se puede hablar en términos de factor de reducción de la población o en porcentaje de reducción de la población. Y vemos que a los 40 minutos se produce la inactivación total de este virus, ¿de acuerdo? Bien, para otros organismos, bueno, pues para bacteriófagos, que son muy utilizados como método para, bueno, pues identificar la presencia de ciertos virus como puede ser el VIH, etcétera, vemos que para una concentración de 0,04 miligramos por litro de ozono, tras 8 minutos se produce una reducción en la población en un 99,9%, ¿de acuerdo? Este factor de reducción, en el caso de los virus que causan la hepatitis A, B y C, para una concentración más alta de ozono, como veis, ¿de acuerdo? Alrededor de 2 miligramos por litro, tras 5 minutos de exposición, fijaos, estamos hablando de una reducción en 6 órdenes de magnitud. Es decir, que en función del virus que estemos estudiando, en función de la concentración de ozono y en función de otras variables, como por ejemplo en el caso de ozono, la humedad relativa, puesto que se ha visto que bueno, pues hasta 12 virus son eliminados cuando se exponen a ozono en un ambiente que presenta un 90% de humedad, ¿vale? Van a afectar pues, a la efectividad de este desinfectante. De hecho, aquí tenemos el virus de la gripe A. ¿Veis la configuración tan similar al virus que ocasiona el COVID-19? Y vemos que para reducir en 4 órdenes de magnitud la población se necesita una concentración francamente alta de ozono. Digamos que el ozono es tóxico para el ser humano. Y es tóxico por encima de concentraciones mucho más bajas que 20 miligramos por litro. Según los datos que existe, una exposición durante 8 horas a una concentración de 0,05 miligramos por metro cúbico de ozono provoca efectos tóxicos, ¿de acuerdo? Entonces, en este caso concreto, en el caso del virus de la gripe A, observamos que necesitamos prácticamente 3 horas de exposición a una concentración alta de ozono para conseguir una reducción importante en la población vírica, ¿de acuerdo? Seguimos hablando de efecto del virus, o sea, efecto del ozono sobre el virus tras el comentario de Salvador. Bueno, yo lo que quería apuntar es que, bueno, pues esta tecnología o esta metodología de utilizar ozono como agente biocida, pues, digamos, su aplicación más extendida ha sido en el campo de tratamiento de aguas, ¿de acuerdo? Cuando se tratan las aguas residuales que llegan a una estación depuradora y, bueno, pues se utilizan muchos medios para eliminar, pues, tanto sustancias que van disueltas como residuos sólidos, etc. Entonces, tengamos en cuenta que la mayoría de estudios, o la mayor experiencia, mejor dicho, que tenemos desde el punto de vista de cómo se comporta el ozono como agente biocida, nace de este sector o de estas experiencias. ¿De acuerdo? De ahí que, por ejemplo, pues en la diapositiva veamos ahí unidades de miligramos por cada litro y bueno, pues que sepamos un poco que viene expresado esas unidades por miligramos de ozono disuelto en un líquido. En este caso, pues si es agua, pues disuelto en agua. ¿De acuerdo? Cuando hablamos de desinfectar superficies, la cuestión cambia, ¿vale? Porque estamos pensando que tenemos que tener en mente que vamos a generar ozono en una cavidad, una habitación o en una zona, y claro, eso es aire, con lo cual ahí normalmente se suele hablar de miligramos por metro cúbico de aire, ¿vale? De forma que si hiciéramos una traslación de esas unidades que ponen ahí a miligramos por cada metro cúbico, pues las concentraciones serían mucho más bajitas. Y eso es un aspecto que tenemos que valorar. Muy bien. Bueno, pues si seguimos hablando de la acción del ozono, pues bueno, y en conexión con los comentarios que acaba de hacer Salva, podemos decir que, bueno, pues para el virus del SARS se ha observado
que se produce una activación prácticamente completa. Bueno, podemos hablar del 99% de reducción de la población vírica en virus inoculado en células de riñón de mono. Para que bueno, pues, tengamos una idea de qué tipo de experimentos o qué tipo de experiencia se dispone previa para extrapolar estos resultados al tratamiento de superficies. Bueno, en base a todos estos resultados se indica que el ozono va a ser, o es esperable que sea eficaz en cuanto al tratamiento o a la desactivación del virus que ocasiona el COVID-19. Bien, esto que comentas, José Luis, es importante tenerlo en cuenta, puesto que estamos hablando de inactivar algo que está dentro de una célula. ¿De acuerdo? Cuando estamos hablando de tratamiento de superficies, probablemente esa no sea la situación que tengamos, sino que la situación es inactivar directamente el virus. Entonces, claro, el tener que pasar a través de una célula, vamos a decirlo así, esta sustancia biocida para que llegue a su interior e inactive el virus, pues lo que supondrá probablemente es que se necesite una concentración mayor que la que realmente sería necesaria si únicamente nos encontráramos con el virus. Con lo cual, estos aspectos que aparecen en los estudios, que a menudo suelen pasar inadvertidos, conviene también tenerlos presentes de cara a comparar información que nos puedan llegar de diferentes fuentes, de suministradores, de comerciales, o incluso en la que aparece en los medios de comunicación generalistas. Muy bien, perfecto. Pues podemos concluir que el ozono pues, es un agente eficaz, es un agente oxidante fuerte y que, bueno, pues sería necesario llevar a cabo un mayor número de estudios en cuanto al tratamiento de superficies y estudios con el rigor científico que requiere la temática. Pasamos, por tanto, al siguiente método de tratamiento de superficies, muy conocido, sobre todo en los últimos tiempos, se ha divulgado mucho, como es la utilización de radiación ultravioleta. Hay que tener en cuenta que, de acuerdo con una figura previamente mostrada, que voy a volver a mostrar, existe una porción del espectro de la radiación ultravioleta que se puede considerar como germicida, es decir, que esta porción del espectro, digamos, es dañina para los microorganismos. Entonces, se trata, la idea básica de esta metodología, se trata en utilizar esa porción del espectro para matar bacterias e inactivar virus. En esta figura pretende explicar cuál es el mecanismo de actuación de la radiación ultravioleta, ¿no, Salva? Sí, José Luis. Como vemos aquí en la figura, lo que tenemos es una imagen que representa pues, una fuente de radiación ultravioleta y que, digamos, de forma ampliada, se muestra cómo llega esa radiación a... cómo llega esa radiación al interior del microorganismo. Entonces, cuando llega al interior del microorganismo, lo que se produce es una interacción con los componentes de este microorganismo. Y en este caso, la radiación ultravioleta tiene la peculiaridad de que interacciona de forma muy intensa con componentes que son cruciales para la viabilidad del organismo. Y estos componentes son, sobre todo, el material genético, bien sea ADN o ARN, pero no exclusivamente el material genético, sino que también puede interaccionar con estructuras de naturaleza proteica. Entonces, estas estructuras de naturaleza proteica, estas proteínas, pues son indispensables para el adecuado funcionamiento o el desarrollo de este tipo de agentes biológicos, como son los virus o como son las bacterias. El mecanismo en cuestión, el principal mecanismo de inactivación de estos agentes biológicos, pues consiste en modificar el ADN a través de la rotura de lo que es la estructura original de este ADN.
Es decir, de forma que el ADN es una molécula bastante compleja y que se utiliza para transmitir información a lo que sería a toda la maquinaria de funcionamiento del organismo en cuestión. Y esa información la vamos a poder modificar o se va a poder trastocar si alteramos la estructura de esa molécula. Pues bien, la radiación ultravioleta lo que hace es eso. Entonces, interacciona con esa molécula de ADN o ARN, la altera de forma que esa información que inicialmente estaba disponible deja de estar disponible. Si deja de estar disponible significa que una de dos, o no se pueden producir, digamos, no se puede traducir esa información para producir nuevos especímenes o simplemente no se puede traducir esa información para poder producir las sustancias que el agente biológico necesita para su funcionamiento. Entonces, esta es la principal o el principal mecanismo de acción. Evidentemente, hemos hablado de ADN y está claro que todos los agentes biológicos que tienen ADN pueden sufrir este tipo de modificaciones, pero también hemos dicho que esto sucede para el ARN. En este caso, en el caso del COVID-19, como todos sabemos, pues es un virus de este tipo, es decir, su material genético está codificado en términos de ARN, no ADN, ¿vale? Pero la radiación ultravioleta actúa, si se quiere, incluso de forma más eficaz con el ARN, ¿de acuerdo? Porque casualmente una de las estructuras que interacciona con la radiación ultravioleta en el caso del ARN absorbe de forma más eficaz esa radiación que en el caso del ADN. Con lo cual, desde este punto de vista, cabía pensar que para el tratamiento o como el uso de agente biocida de la radiación ultravioleta sería especialmente apropiado para combatir el COVID. Por otro lado, también conviene tener en cuenta que estamos hablando de un tipo o de un mecanismo bastante diferente de los que hemos comentado anteriormente. Es decir, hemos estado hablando de agentes desinfectantes y del ozono, y aquí lo que estamos hablando es de reacciones químicas. En este caso estamos hablando de reacciones o de una interacción radiación-materia. Al final es una reacción fotoquímica, pero no es exactamente igual, ¿de acuerdo? Es decir, es difícil comparar estos dos tipos de mecanismos, lo cual no quiere decir que no sea interesante pues hablar de ellos y discutir de ellos. José Luis. Sí, yo quería decir que, bueno, estas reacciones fotoquímicas pues son muy conocidas, son ampliamente utilizadas, por ejemplo, para la desinfección de aguas, hay cantidad de aplicaciones incluso para la desinfección de superficies, eliminación de bacterias de superficies, pero yo quería comentarte un aspecto que me parece que debemos recalcar. En esta diapositiva aparecen tres tipos de virus que han sido tratados con radiación ultravioleta con buenos resultados. ¿De acuerdo? Aquí tenéis el MERS-CoV, que sería pues, el coronavirus que ocasiona el síndrome respiratorio de Oriente Medio. El 100.000, perdón, que aparece, el número en amarillo que aparece, es el grado de reducción de la actividad vírica, ¿de acuerdo?, tras la exposición de esta radiación. Es decir, en presencia de radiación, pues tenemos 100.000 veces una menor población de virus que en ausencia de radiación. Pero yo quería comentarte un aspecto que yo creo que es de suma importancia y que hace referencia a lo que es el tamaño del virus. Porque, claro, la radiación ultravioleta funciona con igual, digamos, intensidad, eliminando bacterias, cualquier tipo de bacterias o, sobre todo, cualquier tipo de virus, ¿o no? No, evidentemente no. Como hemos comentado antes, la forma que tiene la radiación de interaccionar con la materia pues depende de las propiedades, de las características de la materia. Y en este caso estamos hablando de entidades que tienen un tamaño muy pequeño, con lo cual, al final, hay un fenómeno que es importante, que es el que se denomina dispersión de la radiación y que tiene lugar cuando la longitud de onda de la radiación que interacciona en este caso con el virus, tienen unas dimensiones parecidas, en el que estaríamos hablando de la longitud de onda en el caso de la radiación y el tamaño o el diámetro aparente del virus. Entonces, estamos hablando, en este caso, cuando comentamos el caso del COVID,
de un virus bastante grande. Para entendernos, estamos hablando de un virus que tiene un tamaño comparable a la radiación, con lo cual la radiación ultravioleta se va a ver, la dispersión de la radiación ultravioleta se va a ver acentuada para este tipo de virus. Con lo cual, si antes comentábamos que el tener ARN solo era un aspecto positivo, que hacía pensar que la eficacia de la radiación ultravioleta podía acentuarse para el tratamiento de este virus, para la eliminación de este virus, en este caso nos encontramos con un factor que va en la dirección opuesta. Con lo cual vemos que hay diferentes factores que se van a ir compensando y al final pues el resultado nos dictará si esto es eficaz realmente o no. Efectivamente. Es decir, que de nuevo nos encontramos con la necesidad de estudios sistemáticos, científicos y rigurosos. Poco a poco irán apareciendo, pero bueno, actualmente pues existe un déficit en cuanto a evidencias científicas. Sí que podemos decir que en el caso de la radiación ultravioleta ya hay algún intento que se ha publicado, pero se ha publicado en medios, digamos, no sujetos al rigor científico. ¿De acuerdo? Bien, en cuanto a la radiación ultravioleta, bueno, pues todos hemos visto en mayor o menor medida pues diversos dispositivos, nos han llegado a través de la red anuncios sobre un nuevo instrumento que va a resolver el problema de la presencia de virus, bacterias, etcétera, sobre superficies basados en la radiación ultravioleta. En este caso, esta figura muestra los resultados obtenidos o las imágenes obtenidas en cuanto a la aplicación de radiación ultravioleta en el interior de una habitación. ¿De acuerdo? Aquí podéis distinguir pues, la cama, el mobiliario típico o propio de una habitación, en un entorno hospitalario. Es decir, que vamos a encontrarnos con tubos, vamos a encontrarnos con instrumentos de medida, de constantes vitales, etcétera. En la figura aparece lo que sería el esquema de este dispositivo. Como digo, dispositivos comercialmente disponibles basados en la utilización de radiación ultravioleta para diferentes ámbitos o ambientes van apareciendo a diario, existen muchos y los medios de comunicación se están haciendo eco de ellos, ¿no? Pero en esta figura, en estas dos imágenes térmicas, si queréis, bueno, en rojo se mostraría la zona de mayor irradiación, es decir, donde mayor energía ultravioleta se está concentrando, y bueno, pues en azul pues nos encontraríamos con zonas que son pobremente irradiadas, ¿no? Entonces podemos observar que, bueno, pues con esta metodología hay que tener muy presente la existencia de recovecos, la existencia de sombras que se pueden proyectar por parte de los objetos, con lo cual tenemos que estar pensando en instrumentos móviles que existen en el mercado, pero como digo, también existe ese déficit en cuanto a estudios científicos se refiere. ¿No, Salva? Bueno, además de tener en cuenta estos recovecos a nivel macroscópico, sobre todo cuando estamos hablando de tratar superficies o materiales, claro, los materiales a simple vista nos pueden parecer lisos, relativamente lisos. Claro, eso no quiere decir que no tengan huecos y recovecos y estructuras complejas. Entonces, cuando uno con las técnicas de microscopía, pues es cosa diferente a esos niveles. Es decir, cuando hablamos de cómo son las estructuras, ¿vale? Entonces, esos huecos también dificultan la aplicación no solo de la radiación ultravioleta, sino de cualquier agente. Pero en este caso, pues, un poco la similitud con lo que sucede en esta habitación que vemos ahí, donde hay zonas de sombra, permite un poco explicarlo de forma que tengamos una visión un poco más cercana a la realidad. Muy bien. Bueno, pues estamos ya acabando con la presente actividad y, claro, hemos hablado de cada uno de los métodos de tratamiento de virus, de bacterias, por separado, y hemos querido hacer un esfuerzo por compararlos entre sí en la medida de lo posible. En muchos casos es prácticamente imposible, en otros resulta dificultoso, pero bueno, sí que es cierto que el objetivo básico de esta intervención de esta mañana era dar una visión global, en conjunto, de los métodos más utilizados para la eliminación de virus y bacterias de superficies concretamente, pero bueno, también hemos tratado resultados que pueden ser extrapolados a esa situación. Y en esta diapositiva aparece una tabla con una serie de aspectos que podemos considerar
para comparar los diferentes medios de desinfección. Por ejemplo, el primero de ellos es el espectro biocida. El espectro biocida correspondería a qué tipo de organismos se puede aplicar cada una de las tecnologías, ¿de acuerdo? Entonces, podemos ver que en el caso de la utilización de desinfectantes químicos, pues este espectro pues es variable. Para cada grupo de desinfectantes pues nos podemos encontrar con un conjunto de organismos que van a sufrir en mayor o menor medida la acción del efecto biocida. En cambio, el ozono y la radiación ultravioleta parecen tener un espectro muy amplio en cuanto a acción contra diferentes organismos, tanto bacterias como virus de diferentes tipos y en diferentes ambientes. En cuanto a la velocidad, a lo que hemos estimado en velocidad de acción, ¿de acuerdo? Es decir, lo rápido que actúa, pues la comparación resulta difícil, sobre todo teniendo en cuenta que esta velocidad va a depender de mucho, por ejemplo, en el caso de los desinfectantes o los agentes biocidas en grupo, estos que venimos manejando en grupo, pues va a depender mucho de la concentración, ¿de acuerdo? De manera que a mayor concentración, pues menor tiempo de contacto se va a necesitar, más rápidamente va a ejercer ese efecto germicida. En el caso del ozono y la radiación ultravioleta, pues es evidente, es decir, son sistemas de tratamiento que en el momento se ponen en contacto con el agente germicida, empiezan a surtir el efecto, con lo cual aquí, en principio, pues serían técnicas muy útiles, ¿vale? Pues aquí ya no depende de la concentración, tanto de la concentración, sino más bien de que se genere en ese momento. En cuanto a lo que mencionamos como efecto remanente, pues está claro, ya lo hemos hablado previamente con el ozono pues, se genera in situ y rápidamente decae su actividad pues, debido a su alta reactividad. En el caso de la radiación ultravioleta, pues evidentemente en cuanto cesa la radiación, en cuanto la fuente de radiación cesa su actividad, pues ya no hay radiación y por lo tanto desaparece esa posibilidad de agente biocida. Cosa que en el caso de los desinfectantes pues no sucede así. Es decir, todos hemos observado que cuando fregamos un suelo, pues aquello permanece mojado un cierto tiempo y durante ese tiempo, pues si el agente biocida está allí, podrá seguir ejerciendo su función. Para aquí, desde este punto de vista, este aspecto sí que se decanta preferentemente o a favor de los agentes desinfectantes. Los tres métodos podemos considerar que son de aplicación sencilla, siempre y cuando se disponga de la infraestructura necesaria y, bueno, pues son perfectamente compatibles con el ámbito asistencial. Un aspecto importante tendríamos que hacerlo relacionar con la compatibilidad de los diferentes métodos de tratamiento de superficies con la naturaleza de la propia superficie. En este caso estamos hablando de qué modificación va a ocasionar la aplicación de cada tratamiento a las características de la superficie o del material, si se va a degradar el material o si se va a modificar en alguna medida. Evidentemente, cuando nosotros hablemos de especies oxidantes o corrosivas, va a haber un conjunto de materiales que van a ser susceptibles de ser degradados. Por otra parte, en este caso, la radiación ultravioleta parece ser que, bueno, pues es la más compatible con un mayor número de materiales. Es cierto que siempre vamos a tener que tener en cuenta lo que es la dosis de radiación ultravioleta para no superar niveles que puedan producir una degradación de los materiales. Es difícil juzgar esta cuestión, puesto que depende de la concentración, depende del tipo de contacto y entonces podríamos tener una situación favorable para los desinfectantes si consiguiéramos combinar esas dos variables de forma, junto con la tipología del material, para que no se viera afectado, ¿vale? Pero en principio sí que podríamos decir que la radiación ultravioleta a priori pues tiene, digamos, menos posibilidades de dañar o dañaría con menor probabilidad un abanico más amplio de material. Pasaríamos al siguiente punto, que es la ausencia de toxicidad y efectos irritativos mínimos. Claro, en este caso estamos hablando de agentes biocidas. Y, bueno, pues nosotros, nos guste o no, pues estamos constituidos por el mismo tipo de material que lo que queremos eliminar, con lo cual, pues tanto los agentes desinfectantes como una estructura altamente reactiva como es la del ozono, como la radiación ultravioleta, pues tienen la capacidad para generar
problemas de salud y, por lo tanto, presentan una toxicidad. Hay que manejarlo hay que manejar todos estos agentes con todas las precauciones posibles y, evidentemente, pues evitar en la medida de lo posible el contacto directo con ellas. Bien, la posibilidad de formación de residuos. Bueno, pues en el caso de aplicar un desinfectante químico, pues parece que esta posibilidad se incrementa con respecto a la utilización de ozono, en cuyo caso no estamos digamos, exentos de estar expuestos a ciertos subproductos o, bueno, pues en el caso de la radiación ultravioleta podemos decir que la formación, la generación de residuos, pues es mínima. Como consecuencia, podemos decir que el impacto medioambiental de los desinfectantes químicos pues, se suele considerar como negativo. En el caso del ozono, claro, si tenemos en cuenta que es un compuesto altamente o una sustancia altamente inestable, pues podríamos considerar que tras su aplicación y la aparición de ciertas sustancias, pues la superficie queda limpia. Y en el caso de la radiación ultravioleta, la superficie va a quedar limpia, pero en este caso hemos considerado también la posibilidad de generación de residuos. En el caso de la radiación ultravioleta, normalmente se utilizan fuentes de radiación basadas en el mercurio, ¿no? El siguiente apartado sería el coste inicial. Claro, hablamos de formas diferentes, ya lo hemos comentado antes. Hablamos de, por un lado, comprar productos que ya han sido fabricados y, por otro lado, en el caso del ozono y la radiación ultravioleta, de generar estos agentes biocidas in situ. Claro, generar los agentes, bien sea el ozono o bien sea la radiación ultravioleta, requiere de ciertos instrumentos que, bueno, pueden suponer, en función de las características del tipo de tratamiento, pues un coste muy elevado, por lo menos un coste inicial muy elevado, aunque bueno, después, posteriormente, su mantenimiento pues exige, digamos, un desembolso bastante pobre. En el caso de los desinfectantes, pues el coste normalmente suele ser bastante económico, a no ser que tengamos unas necesidades por el tipo de instalación que estamos trabajando, de una calidad o de unos requerimientos muy altos, pero, claro, evidentemente hay que comprar cantidades importantes, hay que, como queda reflejado también en la fila de abajo, pues hay que tener en cuenta una cierta logística de dónde se tienen que almacenar, en qué condiciones se tiene que almacenar y, evidentemente, pues vigilar todo el tema de stocks, todo el tema de quién tiene que manipular esos stocks y cómo los tiene que hacer, que en ocasiones esto a veces puede dar problemas, ¿vale? Por errores o por averías o situaciones inesperadas. Muy bien, el coste en cuanto a mantenimiento pues sigue una tendencia, pues digamos, bueno, es similar a la que hemos comentado. La manipulación, la logística, el almacenamiento, bueno, pues son aspectos que también se tienen que considerar y, bueno, pues en el caso del ozono y la radiación ultravioleta, como son, digamos, medios que se generan por instrumentos adecuados, pues no existe esa necesidad, la necesidad de mantener un stock o un almacenamiento. Y hay un aspecto muy importante que hace referencia a la forma de la superficie, tanto macroscópica como microscópica, ¿no? Sí, lo hemos comentado antes. Es decir, aquí nos encontramos con querer eliminar algo que no vemos y, evidentemente, está ahí. Es decir, van a haber recovecos que nosotros podemos intuir simplemente por la disposición de los enseres que hay en la sala, como hemos visto en la diapositiva que ha mostrado José Luis. Pues en ese caso, pues bueno, pues si queremos acceder a esa zona, pues bien sea con lo que es los desinfectantes, pues vamos a tener que aplicarlos en esa zona, nos cueste acceder a ella más o menos. En el caso del ozono, pues esta situación es ligeramente diferente porque, al ser un gas, pues se va a tender a expandir de forma que va a ocupar la mayor parte, el mayor volumen de la sala, y eso pues nos podría facilitar el no tener que ir o acceder a esas zonas más complicadas, ¿no? De acceso más limitado. La radiación ultravioleta, como ya lo hemos visto en la figura, pues presenta estos problemas a nivel microscópico. Las zonas de sombra, pues evidentemente son de acceso más problemático y, en este caso, pues nos hemos permitido incluir esta valoración negativa ahí. Pero al final también quisiera volver a insistir en la cuestión que he dicho antes.
al final los materiales, aunque estén enfrentados directamente al agente biocida, tienen una estructura que puede hacer sumamente difícil que ese agente biocida acceda o entre en contacto con lo que queremos eliminar, bien sea un desinfectante tradicional, voy a decirlo así, bien sea el ozono o incluso la radiación ultravioleta, con lo cual también es difícil, ¿no? Diferenciar claramente entre estos tres candidatos, por así decirlo, a la desinfección. Es cierto que en cuanto a la eficacia como biocida, parece ser que el ozono pues, se considera con un mayor poder que los agentes desinfectantes. En cuanto a la radiación ultravioleta, como Salvador ha comentado anteriormente, pues resulta difícil comparar los mecanismos de acción y, por tanto, hacer una comparación en este sentido, ¿no? Sí que es cierto que se depende mucho menos de la existencia de suministros químicos si pretendemos llevar a cabo una desinfección mediante la aplicación de ozono o radiación ultravioleta que si utilizamos un desinfectante químico. Y por último, y para acabar con esta presentación, aparece una estimación del tiempo de aplicación, del tiempo de actuación de los diferentes desinfectantes. Claro, aquí hemos puesto o hemos tratado de dar pues, un valor orientativo. Evidentemente, estos datos que aparecen ahí pues, dependen de muchos factores y normalmente se suele hablar de lo que es el tiempo de contacto. El tiempo de contacto pues, es, por así decirlo, la resultante de, en el caso de los desinfectantes, de multiplicar su concentración por el tiempo que permanecen en contacto, de manera que a mayor concentración pues, es necesario un menor tiempo y viceversa. Esa situación la aplicaríamos también al caso del ozono y en el caso de la radiación ultravioleta, aquí no tenemos una concentración, sino lo que tenemos es, por así decirlo, una intensidad de la radiación, con lo cual al final tendríamos también un tiempo de contacto que dependería, en este caso, no de la concentración, sino del producto, no del producto entre concentración y tiempo, sino del producto entre intensidad y tiempo, de manera que a mayor intensidad, menor tiempo sería necesario irradiar la superficie o el ambiente en cuestión y viceversa, a menor intensidad, pues mayor tiempo sería necesario. Pero de manera que podríamos, aunque es difícil de comparar estos valores numéricos que aparecen ahí, a pesar de que tengan las mismas unidades, pero podríamos ordenarlos de esa forma, de manera que tendríamos una necesidad de un mayor tiempo de aplicación para el caso del ozono frente a lo que sería la radiación ultravioleta y desinfectar. Muy bien. Bueno, pues con estos comentarios concluimos la exposición, bueno, pues dejando claras algunas ideas o algunos conceptos. En primer lugar, como bueno, se puede haber deducido, pues el tratar de entender cómo se puede llevar a cabo una etapa de desinfección no es una tarea sencilla. Hay muchos aspectos básicos que se desconocen, que son, bueno, pues son difíciles de entender, algunos de ellos. Hay evidencias pues, que aparentemente, experimentales, ¿no? Que aparentemente son contradictorias y que, en cualquier caso, queda muy claro que de toda la revisión que se puede hacer de esta información, queda muy claro que se necesitan muchos más estudios básicos, fundamentales, con cualquiera de los métodos de desinfección que hemos comentado. No podemos decir que exista un método de desinfección que sea el mejor, ¿de acuerdo? Hay situaciones, hay ambientes en las que un método de tratamiento u otro se adapta de una forma más eficaz. Hay situaciones o hay ideas que podrían surgir a partir de esta discusión, como por ejemplo la utilización de tratamientos combinados. En este caso, pues bueno, pues tendríamos que tener en cuenta las particularidades de cada uno de estos tratamientos, los mecanismos de actuación de los mismos, sobre qué tipo de agentes bacterianos o víricos se podría actuar. Pero, bueno, pues esto supone un esfuerzo importante en cuestiones relacionadas con la investigación. En cuanto al estado del mercado, ¿cómo se encuentra el mercado? Pues bueno, todos nosotros sabemos que existen dispositivos de ozonización que se venden. Algunos son portátiles, de la misma forma que existen dispositivos basados en la utilización de radiación ultravioleta, pero en cualquier caso, pues bueno, hay algunos aspectos que son aún desconocidos en estas tecnologías. ¿Querías añadir algo, Salvador?
Sí, yo lo que quisiera trasladar, por un lado, es la necesidad de informarse siempre que escuchemos alguna noticia o que estemos interesados en alguno de estos procedimientos de desinfección, sobre todo los que a nuestro juicio nos puedan parecer más novedosos, que como hemos visto no lo son. Informarse sobre todo para ver, bueno, pues queremos adquirir una máquina, como comentaba José Luis, que genere ozono, pues si la capacidad de generación de ozono, por ejemplo, es lo suficientemente elevada para satisfacer nuestras necesidades. No es lo mismo, no son las mismas necesidades las que podamos tener en casa para, bueno, pues para intentar que no huela el ambiente, que tratar de desinfectar una sala de un hospital donde pasan diariamente cientos de personas y, bueno, pues aquello tiene unas características completamente diferentes. Entonces, pues hay que tratar de informarse, de obtener información de cómo funciona el equipo y cuáles son las capacidades del equipo y ver si realmente esas capacidades y ese modo de funcionamiento casan con nuestras necesidades. De lo contrario, podemos estar haciendo una inversión que puede ser relativamente económica en algunos casos, pero puede no servirnos para nada. ¿Vale? Entonces, hay que intentar, pues eso, conseguir la mayor cantidad de información para ver que ese equipo funciona como queremos. Por otro lado, perdona José Luis, ya acabo. Por otro lado, sí que me gustaría comentar sí que me gustaría apuntar una última idea. Mucha gente confunde limpieza con desinfección, ¿de acuerdo? Y es importante tener en cuenta, ya lo hemos comentado, le hemos dado una pincelada a lo largo de la charla, pero todos estos métodos de desinfección lo que exigen es que haya un contacto entre el agente, sea que sea radiación, sea un agente químico, y lo que queremos eliminar, ¿vale? Y la suciedad minimiza ese contacto. Con lo cual, para hacer, digamos, la idea que quería trasladar al final es que para hacer una buena desinfección, evidentemente tiene que haber, en primer lugar, una buena limpieza. De lo contrario, pues, la desinfección será probablemente bastante defectuosa y si estamos utilizando pues unas técnicas que pueden ser incluso costosas, pues estaremos evidentemente tirando el dinero o no sacándole el rendimiento apropiado a esas técnicas, ¿no? Más o menos con esa idea es con la que pensaba acabar. Yo quería añadir simplemente que aparte de todos los aspectos que hemos comentado, surge como un aspecto sumamente importante el control. Es decir, hemos dicho varias veces que en función de la concentración de agente germicida, pues se conseguirán mejores o peores resultados. Sí, pero ¿sabemos cuál es la concentración de ozono, por ejemplo, en un ambiente? Eso lo tenemos controlado. Entonces, resulta que ya ese punto es un aspecto problemático. Porque, bueno, pues para controlar la concentración de ozono en una habitación necesitamos un sensor de ozono. Los sensores de ozono que existen o son caros y su precio pues, es inabordable, ¿de acuerdo? O presentan respuestas, digamos, muy poco intensas, es decir, no detectan cantidades bajas de ozono. Por lo tanto, bueno, pues si nos encontramos además con el problema del control del nivel del desinfectante, bueno, pues estamos de nuevo, como he indicado anteriormente, ante un problema, un reto científico que exige de un esfuerzo de investigación importante. Bueno, y ya con estos comentarios damos por finalizada nuestra exposición. Bueno, queremos agradecer pues, la atención prestada y estaremos encantados de responder a cualquier pregunta que pueda surgir, bien ahora en el momento o bien, bueno, pues en el futuro a través de los medios telemáticos. Estamos conectados. Déjame presentar. Vale. No sé si se nos oye, yo no oigo a nadie. Sí que se os escolta. Bien, sí. Ah, vale. Vale. No, es que nosaltres no estàvem sentint a ningú. Sí, no. Las teniu el micro desactivat. Vale. Bueno, sí. Eso, si hay alguna pregunta, en fin, alguna curiosidad que queráis que comentemos,
fin, estamos a vuestra disposición, claro. Bueno, yo por mi parte nada más daros las gracias por la conferencia. Soy totalmente profano en la materia, pero tenía curiosidad por saber cómo funcionaban algunos temas y la verdad es que lo habéis aclarado bastante. Así que enhorabuena porque no es fácil transmitir estas cosas. Muchas gracias, Héctor. Bueno, pues nosotros, si no tenéis más cuestiones, en fin, tenemos que agradeceros pues vuestra asistencia telemática, que hayáis aguantado estoicamente un jueves de junio desde las 10 hasta las 11:30 de la mañana. Y bueno, pues lo dicho, en fin, quedamos a vuestra entera disposición pues si en el futuro pues tuvierais alguna duda o quisierais que iniciáramos alguna discusión al respecto. Muchas gracias. Muchas gracias a todos por la asistencia.